darles un cordial saludo a cada uno de ustedes, como también a aquellos que nos escuchan por medio del YouTube, a nuestros hermanos que están en diferentes países, que comparten el mismo mensaje de nosotros. Ellos comparten con nosotros el Evangelio, así que para ellos también les damos un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Que estos videos sean una bendición para la vida de cada uno de nosotros, y sobre todo el propósito es exaltar a Jesucristo. En este libro de Hebreos nosotros encontramos que se repite la palabra mejor 12 veces. 12 veces se repite la palabra mejor. Ese es el tema. El tema es enseñarnos que Cristo es mejor profeta, que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es mejor que el sábado, que Cristo es mejor sacrificio, que Cristo es mejor sacerdocio. El sacerdocio de Cristo es mejor y superior. Que la fe de Jesús es mejor que la fe de Noé, de Abel, mejor que Abraham. Jesús les lleva ventaja. Entonces en esta carta vamos a ir viendo que Jesucristo supera a los grandes hombres de la Biblia. ¿Sí? Jesucristo supera. Jesucristo supera al rey David. Jesucristo supera a Salomón. Ese es el objetivo de esta carta. A veces cuando llegamos al capítulo 11, generalmente se exalta a los hombres de la fe y se habla de la galería de la fe. Pero el objetivo de esa carta no es exaltar a esos hombres, sino enseñarnos que Cristo es el autor y consumador de la fe, que no hay nadie como Él. Amén. ¿Sí? Los demás son sombras, que Jesucristo es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles. Él es el agua para los que están sedientos. Hemos visto en los primeros 4 versículos que Jesucristo tiene 3 funciones. Esto que vemos en los primeros 3 versículos. La primera función es que Jesús es profeta. ¿Sí? La primera función de Jesús es, Él es profeta. Miren, esto está en el 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Está hablando de los profetas, que Dios habló por medio de los profetas, pero dice que en el final de la historia, en la recta final, Dios nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, Jesucristo se constituye en profeta. Por medio de Jesús se nos da a conocer la palabra. Interesante, ¿no? Y es mejor que los profetas del Antiguo Testamento porque Él es la misma mente de Dios. Porque Él viene del Padre. Por esa razón Jesucristo supera a los profetas. Aquí no estamos diciendo que la revelación no ha sido revelación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento fue revelación. Y toda escritura es inspirada por Dios. Aquí lo que queremos establecer es que la revelación que nos viene por medio de Jesucristo es superior porque Él vive con Dios por la eternidad. En ese sentido es superior, pero la inspiración siempre es la misma. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda función de Jesús? ¿Se acuerdan cuál es la segunda función de Jesús? Hemos dicho que es profeta. Revelación. La segunda función de Jesús según Hebreos 1:4. Eso, hermanita. Jesucristo es sacerdote. Eso dice Hebreos 1:3. Miren lo que dice aquí. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados.
Cuando allí dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, el autor de Hebreos está tomando esta palabra purificación de Levíticos 16. Lo que hacía el sumo sacerdote. Sí, habiendo purificado. Está hablando de lo que hacía el sacerdote en el lugar santísimo una vez al año. Hermano, qué interesante. ¿Y sabes qué otra cosa dice? Habiendo efectuado. Es decir, la purificación o la expiación, pregunto, ¿es un evento pasado, presente o futuro? Pasado. Según el autor de Hebreos, la purificación es un evento pasado, consumado, ¿sí? Acabado. Interesante, ¿no? Es decir, como sumo sacerdote, él ya efectuó la purificación. Interesante. A nosotros nos hacían creer que la purificación era un tema que se empezó recién en el año 1800 y pico, ¿no? Sí, por allí era. Sí. Pero el autor de Hebreos es ajeno a esa idea. No comparte esa idea. Para el autor de Hebreos, la expiación de este sumo sacerdote ya la realizó. Ya fue realizada. ¿Sí? De paso que estos temas se van a ir ampliando en los siguientes capítulos, porque de esto va a tratar el autor de Hebreos. Por eso es hermoso estudiar Hebreos. ¿Cuál sería la tercera función de Jesús según Hebreos 1:4? Superior a los ángeles. Superior a los ángeles. Pero un momento. La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Rey. Amén, eso, rey. Interesante, rey. Él reemplaza al reino davínico. Él supera al reinado de David, supera al reinado de Salomón. En el tiempo de Salomón, usted sabe, ese reinado fue maravilloso, tanto que gente de otras naciones venían a conocer a Salomón por su sabiduría, pero Cristo como rey supera a Salomón. Es hermoso. Entonces, de esto trata o va a tratar el autor de Hebreos en los siguientes capítulos. Va a hablar del profetismo de Jesús, va a hablar acerca del sacerdocio de Jesús y va a hablar del reinado de Jesús. Amén. Qué hermosa es la Biblia, ¿no? Qué hermoso y maravilloso es el libro de Hebreos. Entonces, bajo esta premisa, vamos a leer el 4. Hecho tanto superior a quienes, A los ángeles. cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, fue más que ellos. Yo me estaba preguntando por qué razón el autor de Hebreos quiere hacer la diferencia entre Jesús y los ángeles. Porque tal vez nosotros podríamos adorarles a los ángeles. Hermano Tito, bien. Sí, sucede que los ángeles desde tiempos han participado siempre en los grandes eventos que Dios ha hecho. Los ángeles siempre estuvieron presentes. Claro. Fíjese, cuando Dios despidió o expulsó a Adán y Eva del Edén, puso dos ángeles. Génesis 3:24. Interesante. Cuando Dios iba a quemar Sodoma y Gomorra, ¿qué mandó? Ángeles. Sí, ángeles. ¿Sabes? Cuando Dios también entregó la ley, ¿quiénes entregaron la ley en sí, amor? Según Gálatas 3:19 fueron los ángeles. Interesante. Dice, los ángeles han intervenido a lo largo de la historia. Siempre han estado presentes. Siempre estuvieron. En el mismo templo habían dos querubines, dos ángeles. Fueron querubines. Entonces sucede que los seres humanos generalmente tenemos la tendencia a adorar a las criaturas, a los instrumentos de Dios. ¿No al Creador? Sí, claro, a los instrumentos de Dios, los seres humanos le ponemos un pedestal. ¿Sí? Sí. Si queremos destacar a los instrumentos de Dios. Hacemos santos. Sí, mire, eso pasó con la culebra. ¿Se acuerda de esa serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. fue levantada en el desierto? ¿Qué sucedió después? Le comenzaron a adorar a la serpiente. A la serpiente. Esa es la naturaleza humana. Comenzamos a adorar
y a poner toda nuestra confianza en los chalecos humanos o en la criatura, antes que al Creador. Paz, una pregunta. ¿Por qué justamente el Señor puso una serpiente para que miren a ella y sean sanados? No puso otra cosa. Ese es otro tema, sin embargo, es preciso contestar. Sucede que, no te olvides que el pecado empezó por una serpiente. Por una serpiente, claro. ¿Sí? Y la maldición también. Entonces, Jesucristo, cuando fue al Calvario, Jesús fue él fue la realidad y él fue tratado como serpiente, porque toda la maldición la recibió Jesús. ¿Sí? Por esa razón, podemos ver que Jesús fue la serpiente, ¿sí? Que fue castigada, fue maldecida, recibiendo todas esas maldiciones de Génesis capítulo 3 y de Deuteronomio 28-29. Jesucristo recibió todas esas maldiciones. Fue tratado como serpiente. Sí, fue tratado. Maldito fue el que es colgado en madero. Amén. Eso dice Gálatas. Por eso la serpiente se le dice. ¿Sí? Entonces, pero más de eso, pastor, creo yo que alguna vez comentábamos que era para que no en sí era la serpiente, sino para que crean en lo que Dios decía, o sea, creer en lo que Él dice. Claro, sí, evidentemente que esa era la función. Porque decían que todo aquel que le vea a la serpiente no muere. Claro, correcto. Pero el que vio, vivió, y el que pero no era el significado de la culebra, sino que lo que sale de la boca del Señor. Para creer y confiar en la palabra de Dios. Ya, muy bien. Regresando a nuestro tema, en el verso 4 hay algo que llama la atención. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice que Jesús es superior a los ángeles porque heredó un título mucho mayor que los ángeles. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese título que heredó Jesús, que es superior a los ángeles? Hijo. ¿Están de acuerdo? Hijo. Sí, ese es el título. Ese es el mayor título que tiene Jesús, el título de hijo. Eso lo heredó. Eso está en el capítulo 2, digamos en el versículo 2. Sí. Y habla de que es el hijo. Claro. Y heredó. Ese nombre, ese título, heredó. Que es superior. Miren, vamos aquí. La Biblia habla de los ángeles como hijos de Dios. Pero cuando habla de Jesús, habla como su hijo. En singular. Y con mayúsculas se escribe siempre. Cuando se refiere a Jesús como hijo, se refiere con mayúscula. El nombre o el título que heredó Jesús es ese título de hijo. Y vamos a ver por qué razón. Sí, vamos a ver por qué razón. En los siguientes textos, el autor de Hebreos va a utilizar 10 versículos del Antiguo Testamento para poder fundamentar esto de que Jesús heredó un nombre más precioso y más glorioso que los ángeles, ese nombre de título. El 5, ¿quién lo lee? La palabra del Señor dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahí nomás. Mire, le dice el Padre, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Interesante. Miren, este pasaje es de Salmo 2.7, del Salmo 2.7. De ahí es donde este autor de Hebreos saca. Pero ahora necesitamos saber esto, ¿cómo es que Jesús es hijo y Dios es padre? Y yo te he engendrado hoy. Pareciera que el texto dice que Jesús en algún momento existió, en algún momento fue engendrado. Pareciera que el texto se enfoca así, es decir, que Jesús tuvo un comienzo. Y ahí caeríamos en el arrianismo, porque Arrio es el que menciona que Cristo fue creado. ¿Sí? ¿Cómo nosotros resolvemos este asunto?
en una parte decía, que decía el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, él decía, manda a recomendar no me acuerdo si es a Tito o algo, a recomendar que le reciban como si fuera un hijo porque él fue engendrado en la cárcel. Esa es la historia de Onésimo. Sí, hermana. Buena. Entonces digo, mire, entonces, para otras personas pueden creer como humanos, ¿no? Que Pablo estaba con alguien y engendró un hijo. Un hijo en la prisión, ¿no? Correcto. Eso, muy bien. Miren, hermanos, el Padre es Dios, no dudamos. Su existencia es por la eternidad. El Padre no tiene principio ni tiene fin. Jesús también es Dios. Jesús no tiene principio ni fin. Él existe por la eternidad y para la eternidad. Pero es engendrado. ¿Sí? Aquí está. No es creado, pero es engendrado. Procede del Padre, sí, procede del Padre. No es creado, pero sí es engendrado. Este texto bíblico tiene que vérselo desde el punto de vista de la salvación, de la redención. Jesús en algún momento de la historia decide ser hijo y el Padre decide ser padre. Esto es algo que se hizo en los concilios celestiales hace mucho tiempo, antes que hubiera pecado, antes que hubiera un diablo, antes que los ángeles se rebelaran, antes que este mundo sea creado, hubo un consejo de paz según el libro de Zacarías. Entonces el Hijo decidió, o Jesús decidió ser hijo y el Padre decidió ser padre. Y cuando dice yo te he engendrado hoy, está refiriéndose a su nacimiento de la Virgen María. Porque ¿qué dice el texto bíblico? Lo que es engendrado del Espíritu es Dios. Quien engendró a Jesús, digamos así, no a Dios, sino a Jesús, es el Padre. No fue María, no fue José. Ese nacimiento es un sobrenatural. Por eso, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se está refiriendo a la vida terrenal de Jesús. Él ya existía por la eternidad. Era Dios. Pero en un momento de la historia, Él decide hacerse una célula. Y esa obra fue producto de Dios. ¿No dice Isaías 9:6? ¿Qué dice Isaías 9:6? Vamos a ver Isaías 9:6. Miren, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En la versión católica dice, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ahí no, consejero aquí hay. Sí. Entonces estamos bien al decir que Jesús tiene naturaleza divina, y en su naturaleza divina él no es engendrado. En su naturaleza divina Él existe de la eternidad y para la eternidad. O sea, preexistente. Sí, preexistencia. Sí. Aquí está hablando más de su naturaleza humana. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero ¿sabes lo admirable? Aparte que tiene naturaleza humana, el autor de Hebreos lo llama Dios. Miren, vamos a más abajo, el 1. El verso 1. Ciertamente, 1:7. El 8. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué le dice? El 1:7. 1:7. Ah, no, 1:6, sí, tiene razón. Sí, la parte final.
Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglo de siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo le llama al Hijo? Dios. Dios. Y además le da un mandato a los ángeles que le adoren. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda cuando nació Jesús? Gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles le adoraron. Porque aunque se hizo humano, no perdió su naturaleza divina. Siguió siendo Dios, Dios hombre. Entonces esta es la gran revelación que está en el libro de Hebreos. Hermoso, ¿verdad? Es hermoso este pasaje. Es precioso. Y vamos al siguiente. Porque en el siguiente está hablando de algo interesante. El verso 9. Desde el 8, ¿ya? Mas del Hijo dice, tu trono, Oh Dios, ¿qué más? oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El 9. Más amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vamos un poquito allí. Mire, aquí está hablando del Hijo desde la función de rey. Porque dice, tu trono, oh Dios, por siglo, siglo. ¿Sabe dónde está este pasaje? Está en 2 de Samuel 7. Mire, 7, 13 y 14. 2 de Samuel 7, 13, 14. Dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Sí. Yo seré el padre, y Él me será a mi hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Este pasaje es el mismo que está en Hebreos 7, 14. 7, 13 y 14. Marcadito, ¿ves? Sí, ahí está. Ya. Miren, hermanos, dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Estas palabras se las dice a David y tuvieron un cumplimiento parcial en Salomón, pero no fue completo porque Salomón murió. ¿Sí me dejó entender? Porque dice aquí, Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién edificó la casa? ¿Se acuerdan? Fue Salomón, ¿no? Un hermoso templo, suntuoso, maravilloso. Sin embargo, el texto más abajo dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Él no sigue vivo. Aquí, sin duda alguna, está hablando ¿de quién? De Jesús. Jesús es el cumplimiento de este pasaje. Él edificó un templo para Jehová. Interesante, ¿no? Él edificó un templo para Jehová. Y el reino de Él es un reino eterno. Ahora, volvamos a Hebreos para poder entender esto. Hebreos 8. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nos detenemos un ratito allí. Hermanos, los reinos, los imperios de esta tierra han tenido su tiempo, han tenido su etapa, pero no han durado. No han durado. ¿Cuántos imperios, cuántos reinos no han pasado a través de la historia? Muchos. El reinado de David, el reinado de Salomón, el reinado de Nabucodonosor, sí. El reinado de Alejandro Magno, el imperio de Alejandro Magno. Más cerca a nosotros, la reina Victoria. Pero son reinos que Se pasan claudican o se acaban. y son reinos injustos porque cometen errores, equivocaciones. Yo les decía creo que la semana pasada, que Fidel Castro, ¿no? El que hizo la revolución y se acabó.
y se acabará también la revolución. Todo es Sí, vanidad y pasajero. sí, se acabará la revolución. Son reinos, hermanos, fluctuantes, son reinos injustos y son reinos malvados, son reinos del espanto. Esos son los reinos humanos. Por eso que nosotros no debemos confiar en los reinos humanos. Pero aquí el autor de Hebreos nos habla del reinado del Hijo. Y dice que ese reino es un reino por el siglo y del siglo. En otras palabras, es un reino que va a perdurar para siempre. Es un reino que no tendrá fin. Ahora, ¿cómo estableció este Hijo, el Hijo de Dios, el reino? ¿Cómo es que estableció su reino? No es que lo va a establecer. Según el autor de Hebreos, ya tiene su reino. Ya está establecido. Tu trono es eterno, es para siempre. ¿Y en base a qué estableció su reino? Vamos a ver más abajo. El 9. Has amado la justicia, dice. Siga, ¿qué más? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí está hablando de su vida terrestre. Cuando Jesús vivió en esta tierra, Él estableció un reino basado en su justicia. Desde que Él nació, desde el pesebre hasta el Calvario, Jesucristo vivió una vida impecable, una vida perfecta, una vida justa, una vida sin reveses, una vida sin mancha. Él estableció este reino en base a su justicia. Interesante. Es basado en su vida terrenal. Dice que aborreció él el mal y se hizo obediente hasta la muerte. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, el reino de Cristo se establece, se fundamenta en su justicia. Y todos los que quieren ser parte de este reino eterno tienen que creer en esa justicia. No en la justicia nuestra, que es como trapo de inmundicia, sino en la justicia que Él labró, que Él fabricó con su sudor. Vivió una vida santa, y cualquiera de nosotros que crea en esa justicia es parte de ese reino. Amén. Porque para estar en ese reino hay que creer en su justicia. Pablo decía, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia de Él que es por la fe. Entonces, este es el reino que se nos da, un reino eterno, basado en la justicia de Cristo. Finalmente, los últimos textos. Tú, oh Señor, siga, hermano. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. ¿Sigo? Sí, siga. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ah, precioso, hermoso. Dice, ellos perecerán, ellos se envejecen como el vestido, que les toma polilla, se acaban. Pero dice que el Hijo no se acaba. Dice que sus años no encuentran envejecimiento, aunque los años pasen. Sigue siendo el mismo. Mira, cuando Él venga, lo veremos tal como se fue. ¿Sí? Con el mismo cabello, con el mismo semblante, ni una arruga más. Ella no viene con esa corona de espinas. Hermano, por eso que los cristianos tenemos un rey que tiene una justicia y que el reinado de Él nunca acabará. Los reinos de esta tierra fracasan. Tienen proyectos, planes, pero fracasan porque la muerte los conquista y quedan allí. Pero el reinado de Jesús será para siempre. Él no se envejece. Y a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y también sus súbditos no van a envejecer. Amén. Sí, sí, sus súbditos que vivan con Él en ese reino que Él fundó por medio de su justicia, tampoco envejecerán. Ni una cona más, ni una arruga más. ¿Sí? No va a haber vejez. Ese es el elixir de la vida, se encuentra en Jesucristo. ¿Sí? Es hermoso, Hebreos. Vamos a lo final. El 13 y 14. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos esos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de qué? La salvación. Sí, hermoso. Dios manda ángeles para que nos cuiden y nos protejan. Porque nosotros somos los herederos de qué?